ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, pueden sentarse. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso. ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Vayan a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió. El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo. Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo. Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo. Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo. Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo. Me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo. Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro.
¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó, pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró su espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso de pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho. Más aún yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír las blasfemias. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir
Al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí. Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres uno de ellos. Se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo. No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se alcó. Los sacerdotes recogieron las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta. El gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo a Pilato: ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto a Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotado, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzado
una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo. Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminaba la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirineo llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a la suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú, que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los letrados y los senadores, se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él que no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oír algunos de los que estaban allí, dijeron. A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían. Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exclamó: el Espíritu. Nos ponemos de pie e inclinando nuestras cabezas, honramos a nuestro Dios. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente, este era Hijo de Dios. había allí muchas gentes, muchas mujeres, que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago, y José y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se le entregaran. Jesús,
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasando el día de la preparación, acudieron un grupo, los sumos sacerdotes y los fariseos, a Pilato y le dijeron: Señor, no hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse y de este modo tengamos un breve espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Escuchar tu palabra, Señor, en este domingo de Ramos nos hace bien. Escuchar tu palabra, Señor, en este domingo de Ramos nos permite experimentar sanación y salvación. Escuchar tu palabra, Señor, en este domingo de Ramos es una hermosa oportunidad para avanzar en la fe, la esperanza y el amor. Por eso, con esta hermosa solemnidad, damos paso a unos días muy hermosos, unos días significativos, unos días especiales, unos días santos. La liturgia de este día tiene como objetivo primario 2 elementos. El primero, adentrarnos en este importante momento de la historia de la salvación. Como hemos planteado en otras ocasiones, no quedarnos en las gradas, no quedarnos mirando de lejos, sino adentrarnos de lleno en este importante momento. Por eso, en esta liturgia, la palabra proclamada lo que ha hecho es un recuento para que se sensibilice nuestra mente y nuestro corazón y así podamos entrar de lleno en este importante momento de la historia de la salvación. Y una segunda clave, una segunda motivación es el hecho de que nos invita a vivir estos días santos con las actitudes de Jesús, es decir, hacer nuestro el estilo de Jesús. En estos días yo no debería hablar tanto, porque a la hora de la verdad, estos días más que para hablar deben ser para contemplar. Contemplar a quién
obviamente contemplar a Jesús. Y cuando contemplamos a Jesús, inevitablemente de Él aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, en este día podemos aprender de Jesús la entrega, la dedicación y la generosidad. Sin lugar a dudas, Jesús es maestro de entrega, maestro de dedicación, maestro de generosidad. El Jueves Santo, obviamente podemos aprender de Jesús a amar sin límites, amar hasta el extremo. El viernes podemos aprender de Jesús a asumir la vida con intensidad y con todo lo que ella significa. Y el sábado, domingo, en el cual celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte, podemos aprender a ser promotores y defensores de vida con profunda convicción. Entrega. Qué curioso que yo tantas veces hago las cosas pateás. Qué curioso que yo en tantas ocasiones hago las cosas por hacerlas. Qué curioso que en tantas ocasiones yo hago las cosas por cumplir. Qué curioso que en múltiples ocasiones yo hago las cosas para disimular. Qué curioso que en muchas ocasiones yo hago las cosas para aparentar. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Jesús me enseña en este día a hacer las cosas con el corazón. Y la entrada de Jesús en Jerusalén y este capítulo que lo lleva a la pasión, la muerte y la resurrección es un resumen de que todo lo que hizo Jesús, palabras, acciones, gestos, con quién se encontró, cómo tuvo que batallar, cómo tuvo que bregar, no lo hizo pateado, sino que lo hizo con total entrega, con total dedicación, con suma generosidad. ¿Eso es lo que nosotros queremos? ¿O queremos seguir andando en lo mismo? Hoy, al iniciar estos días santos, Jesús, el que se entrega generosamente en nuestro favor y siempre está disponible para que alcancemos la salvación, nos quiere junto con Él. No voy a decir más nada. Que vivamos estos días santos en la lógica de Jesús. Que el Señor nos bendiga.